Bueno, en esta oportunidad vamos a dar inicio con la última unidad de nuestra asignatura que vendría a ser ecología. El término ecología proviene de la voz griega oikos, que significa casa o también lugar para vivir, y logos, que significa estudio. Es por ello que decimos que la ecología es el estudio del hogar, o es la ciencia que se va a encargar de estudiar las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente. La ecología vendría a ser una subrama de la biología o una subdivisión precisamente encargada de el estudio de los seres vivientes y la forma como actúan entre sí y con el medio que los rodea. Para poder comprender mejor lo que vendría a ser este tema, tenemos que hacer mención a los diferentes niveles de organización que existen. Vamos a hablar primero del nivel biofísico, que va a comprender el nivel subatómico, el nivel atómico y el nivel molecular. ¿Ya? Luego vamos a tener al nivel biológico, que ya lo hemos visto y lo hemos estudiado en anteriores temas, que vendría a ser la célula como la unidad más pequeña de vida. Luego, el conjunto de células, que vendría a dar lugar a la formación de tejidos. Esta unión de diferentes tejidos especializados vendría a dar lugar a la formación de órganos, y el conjunto de órganos y su organización va a dar lugar a la formación de aparatos y sistemas. Que estos aparatos y sistemas luego va a dar lugar, origen a el individuo o al organismo vivo. Pero tenemos que hacer mención, y lo que nos interesa en esta unidad es hablar acerca de los niveles ecológicos, que los niveles ecológicos vendrían a estar conformados por el individuo, que puede ser una persona, un animal o una planta, ¿ya? También vamos a hablar acerca de la población, que vendría a ser un conjunto de seres vivos de la misma especie, ¿ya? Pero que viven en una determinada zona geográfica localizada. La comunidad, que vendría a ser el conjunto de poblaciones, eh, vamos a decir, de plantas o de animales que viven también en una determinada zona geográfica. Vamos a hablar también acerca del ecosistema, que el ecosistema es el conjunto de todos los organismos, tanto organismos vivos o denominados factores bióticos, que van a vivir en una comunidad. Y también vamos a hacer mención a los factores no vivientes o seres no vivos, que también se los denomina factores abióticos, con los cuales los diferentes organismos van a actuar de manera recíproca, ¿ya? Tanto los factores bióticos o no vivos y los factores bióticos vivos o abióticos no vivos conviven en un fino equilibrio. Como podemos ver en la siguiente imagen, podemos ver los diferentes niveles de organización ecológica. Número 1, como les mencioné, tenemos al individuo, que puede ser una persona, animal o planta. Número 2, podemos apreciar una población, en este caso de hormigas, ¿ya? Que son un conjunto de una misma especie que van a vivir en una zona geográfica determinada. La comunidad es el conjunto de poblaciones, como podemos ver en el punto número 3 en la imagen, en la parte superior derecha, donde estamos viendo una población de cebras y una población de búfalos, ¿no? Ambas o distintas especies que van a vivir en una zona geográfica determinada, ¿no? En este caso, en una sabana, ¿no? También estamos viendo al ecosistema, ya en el punto número 4, ya que van a ser, estamos viendo un ecosistema sobre todo acuático,
donde podemos ver diferentes seres como por ejemplo los corales, ¿ya? Una determinada zona geográfica que en este caso sería el agua y cómo ellos van a convivir, ¿ya? De manera y van a interactuar, ¿no? De manera recíproca. También tenemos que hacer mención a lo que nosotros conocemos como bioma, ¿ya? El bioma, que es una gran comunidad que se caracteriza por las plantas y animales que habitan en ella. Dentro de los biomas, por ejemplo, podemos mencionar precisamente, por ejemplo, la taiga, ¿no? Los valles, las praderas, los bosques, como podemos ver en la imagen. Y bueno, por último vamos a tener a la biosfera, que va a ser el conjunto total de todos los seres vivos que van a habitar en nuestro planeta, ¿ya? Teniendo entre sí una interrelación y compartiendo el medio ambiente, ¿no? Cada uno de ellos son los diferentes niveles de organización ecológica que pueden llegar a existir. Como les mencioné hace un momento, aquí podemos apreciar en la imagen los diferentes tipos de bioma para que nosotros podamos comprenderlos mejor. Tenemos una tundra que es caracterizada por una determinada tipo de vegetación y por un determinado tipo de animales específicos que viven en esa zona geográfica. Podemos mencionar, por ejemplo, la sabana o el desierto, que son dos biomas que son bien marcados, ¿no? Tenemos los océanos, los bosques, y tenemos allí también diferentes tipos de bosques como el templado, el tropical o el mediterráneo. Vamos ahora a pasar a mencionar cuáles son las diferentes características que van a presentar los ecosistemas, ¿ya? Los componentes fundamentales de un ecosistema vendrían a ser sus factores abióticos o seres no vivos y sus factores bióticos o seres vivos. Dentro de los factores abióticos, por ejemplo, en el dibujo podemos mencionar, ¿no? A la temperatura, la lluvia, el viento, ¿no? Dentro de también los componentes abióticos, el suelo, ¿no? Que va a estar constituido por diferentes componentes minerales y químicos, ¿no? También el oxígeno que podemos respirar y el dióxido de carbono que podemos exhalar, ¿no? Y dentro de ellos están las diferentes niveles también que vendrían a ser los descomponedores, que aquí dentro de los descomponedores, por ejemplo, podemos mencionar a, a los diferentes gusanos de tierra, a los diferentes también hongos, ¿no? Levaduras que precisamente se van a encargar de descomponer la materia orgánica y también producir alimento para quienes, como podemos ver acá en el ciclo, a los productores o seres autótrofos. Estos productores que precisamente van a utilizar esos componentes que van a ser degradados por los descomponedores, que van a estar presentes en el suelo y por ayuda, por ejemplo, acá podemos ver del dióxido, de la fotosíntesis por acción de la luz, poder producir diferentes alimentos. Estamos hablando dentro de los productores que vendrían a ser más que todo lo que está comprendido por el reino vegetal. Y bueno, los consumidores o seres también heterótrofos que se van a encargar precisamente de consumir estos alimentos que están siendo producidos por este nivel ecológico, ¿ya? Y dentro de los consumidores principalmente tenemos a los animales y también aquí estamos presentes los seres humanos.
Aquí podemos hacer mención un poquito de los factores abióticos, que como les mencioné, son todos los factores que van a ser químicos, físicos, ¿ya? Que van a formar parte del ecosistema. Dentro de ellos podemos mencionar, por ejemplo, la luz, la temperatura del ambiente, el agua, ¿ya? La atmósfera, el suelo, el aire, que todos estos factores de manera necesaria van a interactuar con los seres no vivos. Perdón, con los seres vivos, que en este caso vendrían a ser los factores bióticos. Algunas de las características también que vamos a mencionar de los factores abióticos es precisamente la constitución del aire, ¿no? Que el aire tiene, dentro de su composición, tiene nitrógeno, tiene oxígeno y también tiene dióxido de carbono, ¿no? Ambos diferentes componentes que van a ser utilizados por los productores o por las plantas para formar el alimento mediante la fotosíntesis. Tenemos que también hacer mención a las características que presenta el agua, que el agua cubre aproximadamente el 73% de la superficie terrestre y es utilizado y forma parte también de la mayoría de los componentes de los seres vivos. Recordemos que también la célula se encuentra conformada en un 80% también por agua, ¿no? Y esta agua que nos va a servir para que puedan se puedan producir o puedan ocurrir las diferentes reacciones químicas, ¿ya? Otro de los factores abióticos que también podemos hacer mención sería la temperatura, ¿no? Que la temperatura que va a tener la superficie terrestre va a depender mucho acerca de la latitud y la altitud de la zona geográfica en específico, ¿no? Podemos encontrar zonas con temperatura, por ejemplo, cálido o tropical, como también podemos encontrar eh, zonas geográficas a bajas temperaturas, ¿no? Como por ejemplo los glaciares, ¿no? O por ejemplo, el continente antártico, ¿no? Otro de los factores abióticos es el suelo, la tierra, que está conformado por diferentes componentes químicos que también le van a brindar, ¿no? Van a servir, van a servir o van a prestarse para que los productores y los descomponedores puedan fabricar lo que vendría siendo sustancia orgánica para poder producir su alimento. Dentro de los componentes más importantes también que tiene el suelo, podemos mencionar elementos como por ejemplo fósforo, calcio, hierro, magnesio, ¿no? Y haciendo mención a los factores bióticos, tenemos que decir que van a ser todos aquellos organismos que van a tener vida. Y recordemos, para que ser considerado un organismo vivo, tiene que cumplir necesariamente un ciclo, que es el nacer, crecer, reproducir y morir, ¿no? También llamamos factor biótico también al medio o a la zona donde se van a encontrar estos organismos vivos, ¿no? Por lo tanto, vendría a ser o son todas las poblaciones del ecosistema, ¿ya? Y por tanto, todos los seres vivos que van a habitar en un determinado ecosistema. Y como podemos ver en la imagen, tenemos a los diferentes plantas y a los diferentes animales. Ahora, vamos a hablar acerca de la dinámica que existe de los ecosistemas. Los distintos componentes del ecosistema están actuando uno sobre otro, ¿ya? Influyéndose de manera mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, los factores bióticos o vivos y los factores
abióticos o no vivos van a funcionar juntos entre sí. Como podemos ver claramente en la imagen, ¿no? Como el agua, que mencionamos que era un factor abiótico, está siendo succionada por las raíces de las plantas, que ya las plantas vendrían a ser un factor biótico, porque son seres vivos, ¿no? Va a subir a través del tallo de las plantas, va a subir el agua y va a ser utilizado, ¿no? Mediante las hojas que van a presentar, va a haber una reacción química que se ve involucrado la energía solar con el dióxido de carbono que va a ingresar a la planta y va a vertir oxígeno. Ya en esa reacción ellas van a producir ya hidratos de carbono que van a ser utilizados por ellas mismas para su normal desarrollo, ¿no? Entonces, ven cómo esa interacción entre este factor abiótico, como es el agua, con los productores que vendrían a ser las plantas, y cómo estos otros factores abióticos, como la energía y el oxígeno y dióxido de carbono presente en el aire, también van a ser utilizados por estos factores, por este factor biótico. Ahora vemos cómo el consumidor primario, o en este caso un animal herbívoro, va a consumir estas plantas. Este animal también va a originar a ser devorado por otros consumidores secundarios, y también esos consumidores secundarios van a hacer alimento de un consumidor terciario. Todos ellos van a vertir sustancias orgánicas en los suelos que van a ser utilizados por los descomponedores para también ellos producir alimento para los productores. Todo este temita también lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle, ¿ya? Necesariamente cuando habiendo esta dinámica, esta relación entre los factores bióticos y factores abióticos, se van a clasificar estas relaciones en relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Cuando hablamos de relaciones intraespecíficas, hacemos alusión a aquellas que ocurren entre organismos de la misma especie, ¿ya? Con la finalidad de reproducirse entre ellos y también ayudar a la búsqueda de alimentos y mejora en su hábitat. Vamos a hacer mención, por ejemplo, a la asociación familiar, que va a tener la finalidad precisamente de aumentar la especie, ¿ya? Esta puede ser también, asociación familiar puede ser de tipo monógama, como también puede ser de tipo polígama. Cuando hablamos de tipo monógama es cuando el macho vendría a tener la relación y el crecimiento de la familia con una sola hembra. Pero sin embargo, si hablamos de relación polígama, estamos hablando de la unión de un macho con diferentes tipos de hembras. Por ejemplo, tenemos acá en la imagen cómo, perdón, existe una relación polígama en los peces, ¿no? Que van a hacer que aumente la especie de manera exorbitante en una determinada zona geográfica. Ahora también tenemos que hacer mención a la asociación gregaria, ¿ya? Que la finalidad de esta asociación gregaria pueden ser varios, ¿no? Sobre todo, se asocian para poder defenderse, emigrar y también en busca de alimento. Aquí me he equivocado en la imagen, pero asociación gregaria, por ejemplo, vendría a ser la asociación que tienen, por ejemplo, los elefantes, ¿ya? Que precisamente ellos se van a agrupar, pero con la finalidad de protegerse entre sí,
¿ya? No se vayan a olvidar. Luego vamos a tener la asociación colonial, ¿ya? Que se van a dar en individuos de la misma especie y que van a vivir pegadas una sobre otra. El ejemplo más claro que nosotros tenemos y principal es en en el hábitat acuático, donde podemos ver a los corales, a los corales rojos, como podemos ver acá en la imagen, ¿ya? Y por último vamos a hablar acerca de la asociación estatal, que es la asociación o agrupación de varios individuos, ¿ya? Distintos por sus formas, pero que pertenecen a una misma especie. Y claro, y también estas agrupaciones presentan cierta semejanza con la sociedad humana, ya que dentro de ella existe una distribución de trabajos de cada uno de sus miembros y también existe individuos que van a ser jerarquizados. El claro ejemplo y el ejemplo más común, por ejemplo, tenemos a las abejas, que dentro del panal de las abejas existen abejas que van a ser obreras, que van a ser específicamente para la producción de la miel. Van a haber también abejas que van a ser las protectoras o defensoras precisamente que se van a encargar de la vigilancia del panel, como también tenemos, ¿no? La abeja, la conocida abeja reina, ¿no? Que va a ser la encargada de, de la producción de nuevos seres vivientes, ¿no? De nuevas abejas. Ahora también tenemos que hacer mención y existen relaciones intraespecíficas, pero pueden existir tres tipos de relaciones intraespecíficas. Tenemos las positivas, las neutrales y también las negativas, ¿ya? Son relaciones positivas, por ejemplo, la que podemos observar en las imágenes y hablaremos del comensalismo, que es cuando un individuo va a obtener un beneficio de otro individuo o de otra especie sin causarse daño. El, el ejemplo más claro que tenemos es, por ejemplo, las bacterias. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen la bacteria. Esta bacteria, por sus características que tiene, se denomina Escherichia coli. ¿Ya? Esta Escherichia coli es no patógena, o sea que no va a ser dañina, ¿ya? En nuestro organismo. Ella va a habitar en nuestro organismo, dentro de nosotros la tenemos, ¿ya? Vive generalmente en el colon humano, en el tracto digestivo, ¿ya? Y puede desarrollarse de manera normal sin causar ningún tipo de daño o infección, ¿ya? O sea que o sea, prácticamente la bacteria, por estar habitando dentro de nosotros, se va a beneficiar, ¿ya? Entonces, y también puede habitar tanto dentro de nuestro organismo como fuera. Esa es la característica que va a presentar el comensalismo, ¿ya? Ahora, vamos a hacer mención también en la parte inferior izquierda al mutualismo, ¿ya? Que va a ser cuando un individuo de una especie va a obtener el beneficio de otra especie diferente, ¿ya? Y la relación entre ambos individuos se va a ver beneficiada, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un caso de mutualismo, como podemos ver en la imagen, ¿ya? De los denominados peces cirujanos y los tiburones. Los peces cirujanos se van a alimentar de los parásitos que se van a encontrar plegados en la piel de los tiburones, ¿ya? Y en este caso, el pez cirujano va a obtener su alimento a partir del tiburón y el tiburón se va a ver libre de los molestos parásitos que van a estar pegados en su piel. Entonces, como pueden ver, va a haber un beneficio mutuo entre ambas especies. Ahora también tenemos que hablar acerca de la simbiosis, ¿ya? Vamos a mencionar o vamos a decir que los organismos van a ser simbiontes cuando ambos pertenecen a diferentes especies, pero se benefician de manera mutua en una relación obligada, ¿ya?
Entonces, el caso más conocido es, como podemos ver en la imagen, los líquenes. ¿Qué son los líquenes? ¿Ya? Es la relación que va a existir entre una alga y el hongo, ¿ya? Donde el hongo le va a brindar protección al alga y sin embargo el alga va a producir alimento para el hongo. Entonces, y sí o sí, para que puedan sobrevivir, ya ambos de manera mutua. Entonces, una relación obligada que sí o sí tienen que tener los hongos con las algas. A diferencia del mutualismo, donde ambos se van a beneficiar, pero sin embargo la relación no es obligada. O sea, no quiere decir que los peces cirujanos necesariamente tienen que ir y específicamente comerle los parásitos a los tiburones que se encuentran en su piel para poder sobrevivir, sino que también pueden comerse los parásitos de otras especies, ¿ya? Pero sin embargo en la simbiosis y en el caso específico de los líquenes, sí o sí es la relación alga con hongo. Y por último, en este caso, una relación ya intraespecífica, pero de manera neutral, podemos hacer alusión a la competencia, que ocurre cuando dos miembros de diferentes especies van a formar parte de una determinada comunidad, ¿ya? Y tienen las mismas necesidades en sus factores, ¿ya? Del entorno. Por ejemplo, ambas especies van a competir, por ejemplo, ¿ya? Para prevalecer en su ambiente, ¿ya? El claro ejemplo, por ejemplo, que tenemos en competencias interespecíficas neutrales, vendría a ser como podemos ver en la imagen de las especies carnívoras. Tenemos la hiena, tenemos los leones, que en una determinada comunidad, en una determinada zona geográfica, perdón, ambos van a competir por el alimento que vaya a haber en esa determinada zona, ¿ya? Para poder alimentarse, ¿ya? Pero ambos comparten ya el mismo entorno social. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la relación intraespecífica, pero ya negativas que van a haber. Podemos hacer alusión, por ejemplo, a la depredación, que va a ser cuando un individuo perteneciente a una especie va a matar de manera apresurada a otra para alimentarse de ella. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos el claro caso de los animales denominados depredadores, como podrían ser, digamos, el cocodrilo, que está matando a un antílope que se encuentra bebiendo refrescándose o bebiendo agua a las orillas de un río o de un lago, ¿no? Como también podemos ver otro tipo de depredador. Otro ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, la gallina, que en este caso va a ser depredador, con la lombriz de tierra, que vendría a ser la presa. O la araña que está, digamos, en, tejiendo su telaraña, ¿no? Como depredador. Y la mosca, que va a ser su presa, que se va a estar atrapada, ¿no? En su telaraña. Así podemos hacer muchas menciones acerca de depredadores. Otra relación interespecífica vendría a ser el parasitismo, ¿ya? Que es cuando una especie va a obtener un beneficio de otra, pero provocándole un daño, ¿ya? O una muerte inmediata. Los claros casos que tenemos, por ejemplo, dentro del ser humano de parasitismo son las lombrices, ¿no? Las solitarias que nosotros podemos llegar a tener en nuestros estómagos, las amebas, o también en este caso para algunos animales, ¿no? Domésticos que tenemos como nuestros perros, gatos, ¿no? Vendrían a ser los piojos, las pulgas, las garrapatas, que van a causar lesión, daño en los animales, y hasta pueden llegar, si es que no son tratados, puede llevar a extenderse y provocar la muerte de ellos.
Ahora vamos a hablar acerca de los niveles tróficos que existen en los ecosistemas, o también denominadas las cadenas alimenticias, que era lo que más o menos estábamos hablando, haciendo alusión mucho más antes cuando hablábamos acerca de la dinámica que iban a tener los ecosistemas. Por ejemplo, eh, la energía que va a venir proveniente del sol, como podemos ver acá en nuestro dibujo, va a pasar por todos los niveles alimenticios, ¿ya? Cada uno de estos niveles alimenticios, ¿no? Se van a denominar niveles tróficos. Por ejemplo, acá dentro, en la cima de la cadena alimenticia, vamos a tener ya a los consumidores terciarios, o también denominados los carnívoros. Dentro, digamos, de los del tercer nivel, vamos a tener a los consumidores secundarios, ¿ya? También vendrían a ser los carnívoros. Luego, dentro del segundo nivel, vamos a tener los consumidores primarios, ¿ya? Que estos se van a alimentar precisamente de los que se encuentran en el primer nivel, que serían los productores. ¿Y estos productores de quiénes se van a alimentar? De los compuestos orgánicos que van a descomponer precisamente el nivel de descomponedores, que vendrían a estar acá todas las lombrices, por ejemplo, de tierra, y algunos parásitos, ¿no? E insectos. Bueno, haciendo mención, ¿no? A los desintegradores o los descomponedores, también como nosotros los conocemos, van a constituir el eslabón, en este caso final de la cadena, ¿ya? Todos ellos son seres heterótrofos, ¿ya? Aquí vamos a mencionar, como les dije hace un momento, a los hongos, las bacterias, las lombrices, que ellos son los que se van a encargar de descomponer materia orgánica. Ya, por ejemplo, las mismas hojas que caen de los árboles, eh, los animales que se encuentran muertos en el suelo, toda la materia orgánica que se va a encontrar en el suelo, ellos se van a encargar de descomponerlo, ¿ya? Para que estos productores, ¿ya? Que se denominan organismos autótrofos. ¿Por qué? Porque van a fabricar su propio alimento, ¿ya? Precisamente van a recoger esas sustancias inorgánicas del suelo para producir su alimentación. Vuelvo a decirle, ellos van a constituir, los productores constituyen el primer nivel trófico. El segundo nivel trófico va a estar constituido por los consumidores primarios, que vendrían a ser todos los animales herbívoros. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, por ejemplo, tenemos al conejo, tenemos al ratón, tenemos a la vaca, tenemos a los venados, todos los animales herbívoros. Ya en una tercera cadena, nivel trófico, se encuentran ya los consumidores secundarios. Ya aquí van a ser los carnívoros, que se van a encargar de precisamente alimentarse de estos consumidores primarios. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos haciendo alusión al zorro, al león, al jaguar, que son animales carnívoros. Y por último, en el último nivel trófico, vamos a tener, por ejemplo, a los animales que van a ser también carnívoros, pero en este caso carroñeros, que se van a encargar de alimentarse de estos consumidores secundarios. Vamos a hablar acerca también del equilibrio de la naturaleza. El equilibrio ecológico vendría a ser el resultado de las relaciones que va a mantener todos los organismos entre sí con el medio ambiente y el medio en que los rodea. Sin embargo, este equilibrio puede ser roto por diversos agentes, y el, el organismo vivo que se va a ver involucrado para provocar precisamente este desequilibrio
precisamente vendría a ser el hombre, ¿ya? Que va a provocar, como podemos ver en la imagen, la erosión del suelo a través de la quema de los bosques, la tala indiscriminada de los vegetales, ¿ya? Y de también los cultivos que se realizan inadecuadamente, ¿no? Los famosos chaqueos, por ejemplo, por acción del fuego, ¿no? También los residuos químicos que van a salir de la fábrica, el uso indiscriminado de pesticidas o insecticidas, ¿no? Que, que por ejemplo van a realizar el desequilibrio y provocar la erosión de los suelos, ¿ya? Principalmente es el hombre, como les mencioné, que, que nosotros vamos a formar parte del ecosistema de la Tierra, pero generalmente vamos a ser la principal causa de este desequilibrio, ¿ya? También este desequilibrio no puede ser también simplemente por factores del hombre, también pueden ser por factores mismos de la naturaleza, como por ejemplo las variaciones climáticas o el cambio climático, ¿ya? El caso, por ejemplo, de, de las tormentas, el caso de la supervivencia también de algunos animales y de algunas especies van a hacer que necesariamente haya un desequilibrio. Tenemos que hablar también acerca de los recursos que van a haber dentro de los diferentes ecosistemas, ya dentro de la biosfera que vendría a ser la Tierra. Estos recursos naturales van a ser los recursos que se van a relacionar a los medios de vida y a los elementos que van a constituir la riqueza o la potencia de una nación. Cuando se refiere a recursos naturales, estamos hablando de los recursos que van a ser utilizados, pero de manera efectiva, ¿ya? Para potenciar principalmente las actividades que vayan a realizar el hombre, ¿ya? Vamos a dividir estos recursos naturales en recursos renovables y recursos no renovables y por último recursos inagotables. Cuando hablamos de recursos renovables, perdón, hacemos, por ejemplo, alusión a aquellos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse e incluso aumentar en el medio, en la biosfera. Los principales recursos renovables vendrían a ser, por ejemplo, la flora, la fauna, estamos hablando de los vegetales, de los animales, otros recursos naturales que por los que van a depender la subsistencia de estos seres, vendría a ser el agua, la energía que nos da el sol, o también la energía que nos puede dar el viento, como por ejemplo tenemos en la imagen la energía eólica, ¿ya? Haciendo mención ahora a los recursos que no se van a poder renovar, ¿ya? Que son precisamente los que existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotados, se pueden acabar. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del petróleo, el gas natural, los diferentes metales, minerales, ¿no? Este, que precisamente tardaron millones de años en poder formarse. Entonces, esos elementos no se van a poder recuperar de la noche a la mañana. Entonces, son recursos que van a ser finitos, ¿no? Entonces, en ellos podemos hablar, así como les mencioné, de los minerales, de los metales, del petróleo, del gas natural, de los depósitos también de agua subterránea. Pero también vamos a hablar acerca de los recursos inagotables, que estos son de manera permanente y como su nombre lo dice, nunca se van a agotar, ¿ya? Sin importar la cantidad de actividades que nosotros vayamos a realizar como seres humanos, ¿ya? No se van a agotar.
Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el agua, que es muy difícil, ¿no? La biosfera se encuentra en un 73% constituido por agua. Tenemos al sol, que nos brinda la energía, y precisamente tenemos el viento o el aire. ¿Cómo se puede destruir precisamente cada uno de estos recursos que acabamos de mencionar? Por medio de la contaminación, ¿ya? Por ejemplo, la contaminación de los suelos, ¿ya? De este recurso que es el suelo. Puede deberse la contaminación por la deforestación o despoblamiento que puede haber de los animales, ¿ya? También la no proporción de oxígeno por estos animales puede llegar a haber una contaminación. Los factores que van a incidir, por ejemplo, en esta deforestación pueden ser el constante aumento de la población, ¿ya? La tala indiscriminada de los bosques, la falta también de educación, ¿no? De educación en de los mismos seres humanos, ¿ya? Eh, entonces, la acción, por ejemplo, también mercantilista de algunas empresas que necesariamente hacen que, que se erradique, ¿no? Con uno de estos principales recursos que nosotros tenemos, ¿ya? Y que, como ustedes saben, o sea, gracias a estas plantas, eh, la tierra, el suelo, este, va a ser una importante fuente, por ejemplo, de elementos que, que van a ser utilizados por los diferentes seres vivos para poder subsistir. También tendríamos que hablar acerca de la contaminación del agua, ¿no? Que es muy, muy importante, ya que el agua cubre el 73% de nuestro planeta, y la contaminación ocasionada por el mismo ser humano, por las diferentes industrias que vierten sus desechos, sus residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, en las cauces de los ríos, ya pueden ser, pueden eliminar toda la fauna acuática que habita en ella, ¿no? También el maltrato que puede haber, digamos, en esta fuente acuífera es, eh, causa un daño importante en ellas. El agua, pues, históricamente puede constituirse para el hombre como un medio de vida, como un medio de transporte, como fuente de alimentación, y su aplicación puede ser para el mejoramiento del suelo en sus cultivos que vaya a realizar. Además de que por medio de la energía hidráulica, por ejemplo, puede ser fuente de energía para ciertas poblaciones. Por último, vamos a hablar acerca de la contaminación del aire, que principalmente se lo vamos a atribuir, por ejemplo, a la industrialización de diferentes empresas, ya que no tienen un buen sistema de filtración. También las erupciones volcánicas que pueden este, dejar en el aire diferentes compuestos químicos que pueden dañar la capa de ozono, ¿ya? Este recurso del aire también puede provocar lo que vendría a ser fenómenos como, como el tsunami, como también, por ejemplo, el exceso de humo puede provocar lo que vendría a ser diferentes tipos de afectación en lo que vendría a ser el sistema respiratorio, ¿no? Y bueno, con esta explicación y con estas también recomendaciones que hemos dado, damos por terminado lo que vendría a ser esta unidad número 4, que es ecología.